y tiene que ver con la corte anterior también. No me imaginaba que parte de la disputa del poder iba a darse en la corte. Y desafortunadamente así sucedió, porque no debería ser la disputa del poder, sino la disputa de los derechos, de la interpretación jurídica, y desafortunadamente se trasladó la disputa para acá. La corte anterior fue la corte más facciosa, por lo menos que se haya tenido conocimiento, porque también había mucha secrecía en los actos de las cortes anteriores, pero esta anterior fue de una capacidad facciosa, si no partidista en términos de un partido político, sí partidista en términos de tomar opción y además apuntalar fuerzas políticas específicas. Eh, eh, Pegarle a fuerzas políticas específicas, atentar o buscar atentar contra proyectos políticos específicos. Esa fue también pues parte de la exigencia de esta transformación. Y por supuesto que no nos imaginamos tampoco pues todo el proceso neoliberal, nunca nos imaginamos que llegara a ser tan cruento, tan excluyente del pueblo mexicano. Y pues finalmente llegamos, pues sí, pues toda una generación que venimos empujando este movimiento y por supuesto que en ese empuje, pues hay instituciones fundamentales del Estado y bueno, pues aquí estamos. Y yo creo que le cuesta todavía a algunos que andan, no les gusta ver a los ministros de a pie, ver ministros tocando pisos, siendo pueblo, viendo realidades, quisieran seguirnos viendo con discursos grandilocuentes, absolutamente ajenos a los derechos, a la realidad y a la vida material de la gente. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellas que nos miran a través de este invento maravilloso que es la televisión que todavía se llama Justicia TV, pero que irá paulatinamente cambiando a Plural TV, un espacio en la televisión habitado por todas y por todos. Hoy estamos muy contentos de recibir a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien saludo con mucha felicidad y mucho contento. Mucho gusto de estar aquí contigo, Mardonio. Un enorme, además, placer y reconocimiento, pues lo que se está haciendo en esta nueva corte incluye ahora Plural TV y nos da mucho gusto que se renueve también la visión de la transmisión de la justicia, por lo menos entendida así con lo que hacemos en la Suprema Corte. Pues qué bonito, porque la verdad, yo sabes qué pienso, ministra, que no hay una justicia verdadera si no pasa por una vida digna. Y eso pasa por los derechos humanos, entre ellos el acceso a los distintos derechos, la cultura, la educación y todo eso que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo quisiera comenzar en tanto que este espacio tiene como finalidad eh, humanizar. Yo decía que no a la persona. Tus amigos, tus amigas, tu familia te dice Lenia Batres, pero humanizar al puesto. ¿Qué significa para ti, Lenia, haber llegado a este puesto máximo de impartición de justicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues yo llego en realidad en un momento que para mí genera pues la propia, el propio objetivo, la propia finalidad de estar aquí, que es justamente cuando se está reformando el Poder Judicial, ya hay un pronunciamiento de esta necesidad y pues a mí me obliga no solo a pronunciarme, sino a empujarlo en una primera fase, pues durante toda la discusión de la reforma judicial y el primer pedacito de la puesta en marcha
que es la elección y el periodo de transición hacia esta nueva corte. Entonces, para mí significa misión, significa pues transformar a esta corte en una corte cercana a los intereses de nuestro pueblo. Significa justamente traernos un concepto de justicia no formalista, sino justamente material. Justicia para mí significa, en primer lugar, justicia social. Y después justicia individual. Siempre la justicia social tiene que estar por delante porque es la base de cualquier posibilidad de ejercicio de derechos de cualquier persona. Si no hay alimentación, salud, vivienda, trabajo, si no hay derechos a la alimentación, al agua, pues no hay persona, no hay subsistencia y hablar de cualquier derecho se convierte en un lujo, en un privilegio. Entonces es una base siempre la justicia social, la igualdad, ¿no? Y nosotros en realidad pues hemos sido poco conscientes o más bien pues nuestros antecesores han sido poco conscientes del papel que nos toca jugar en esa justicia social. Entonces, esa es para mí la tarea, es una tarea estar aquí. Nunca me imaginé, nunca lo pensé, nunca lo quise. Y entro en un momento en el que tengo la gran fortuna de hacerlo para ayudar a transformar este poder del Estado en un poder al servicio del pueblo y por supuesto que esa es mi única misión. ¿Cómo? No es individual, pero me toca también empujarla. Claro, no, yo creo que los grandes logros nunca son individuales, sino colectivos. Y yo quisiera preguntarte en lo individual, ¿cómo se recuerda a Lenia Batres Guadarrama, hoy ministra, en su infancia? Me recuerdo jugando, yo era una niña traviesa, juguetona, parlanchina y muy incómoda para los adultos en general. Me gustaba mucho estar en la calle, eran tiempos en los que los niños éramos dueños de la calle y salía pues cada que podía jugar patineta, patines, fútbol, canicas, lo que pudiéramos. Bueno, había también estos juegos de Mataril y Leroy y el resorte y la cuerda, todo lo que fuera. Había muchos niños en esa colonia en la que crecí, en un barrio de la ahora alcaldía Benito Juárez. Yo creo que era el barrio más modesto, más popular, el último en urbanizarse, por cierto, en Benito Juárez. Y yo pasé una infancia muy feliz al lado de muchos niños, éramos que jugábamos muchísimo y bajo el aprendizaje de unos maestros que eran mis padres, que prolongaban sus clases con sus hijos y nos enseñaban y nos ponían a concursar ortografía, lectura, historia. Eran unos maestros de educación cívica, de educación política, porque siempre fueron activistas mis padres, maestros normalistas de primaria y de secundaria, de escuela pública, hasta su jubilación, con un gran amor a la enseñanza de los niños. Entonces, pues fuimos afortunados en esa parte, mis hermanos y yo, y crecimos con mucha con muchas ideas, con muchos libros, con muchos cuentos, aprendiendo poesía, aprendiendo canciones, aprendiendo mucho con mis propios padres. Pues es muy interesante y me parece, digo, un poco obvio, pero te lo voy a preguntar porque ¿qué significa venir de una familia donde ya por los nombres de sus hijos, Martí, Fiétnica, Lenia, se asoma un compromiso social? ¿Qué significa eh, tener esta, esta suerte de inducción a lo social para alguien, pues desde la infancia? Pues yo creo que en un primer momento se aprende mucho, fíjate, yo luego veo que a la gente le cuesta mucho trabajo tomar partido, tomar posición.
Y yo creo que ese fue un gran aprendizaje de la infancia. Pensar que el mundo tiene muchas polaridades y dentro de ellas es importante que uno se pronuncie, que uno asuma compromisos, que uno se manifieste en contra de las injusticias, que si podemos hacer algo, lo hagamos. Entonces, esa parte que además fue pues de una educación política muy activa, pues de inmediato nos trasladó a la militancia política y social. Entonces, pues participamos en cuanto movimiento hubo. A mí me toca el movimiento de las personas damnificadas después del sismo del 85. Bueno, nos toca el temblor a nuestra generación y yo soy de esos adolescentes o de esas adolescentes que se ponen a ayudar a las personas damnificadas. Particularmente me concentré en una organización que creamos en ese momento, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, y me dediqué a levantar el censo de personas damnificadas de la Colonia Doctores. Fue pues un trabajo fuerte que además pues tuvo un gran logro porque generamos que más de 500 vecindades de la Doctores fueran expropiadas, reconstruidas y además pues se les otorgara créditos a personas que no habían sido propietarias, sino que eran hasta entonces solamente inquilinas y se habían quedado sin la vivienda que ocupaban. Entonces, pues esas fueron grandes enseñanzas, el movimiento estudiantil del 86 al 90 y posteriormente pues toda la emergencia del proceso democrático de nuestro país, muchas luchas contra fraudes electorales, por el derecho obviamente al voto efectivo y otras luchas las que hemos tenido oportunidad pues de participar más solidariamente, quizá más de lejos. Pero sí, pues para mí ha sido, digamos que incluso hasta el móvil por el cual estudié derecho, un compromiso con la posibilidad de ser útil digamos que referencia de, de cambio, de mejora en las condiciones de vida de la gente. Yo recuerdo mucho como el gran momento de mi vida, pues el sismo del 85, porque además de pensar en estudiar derecho, para ayudar a las personas que en ese momento vi que tenían un estado de pobreza que era la que había causado pues la muerte de familiares, de muchos familiares, de trabajadoras, en el caso de las costureras. Qué fuerte. Pues además de pensar en ese momento estudiar derecho, también fue un momento en el que lo que había aprendido hasta entonces de una idea de transformación para un mundo mejor en el futuro, lo pensé y lo recuerdo tan vivamente, estar sabiendo que no hay futuro para la gente que vive injusticia y que necesita la solidaridad y el compromiso de, pues, de una sociedad que le dé cobertura y si no la tiene es casi imposible que pueda salir adelante y la necesita en el hoy de no morir en un temblor y de tener pues un mínimo piso que le permita pues justamente desarrollar lo que ahora llamamos pues la dignidad de las personas, ¿no? La dignidad humana, individual y bueno, pues, hasta colectiva. Pues qué evento, ¿no? Porque platicábamos también con el ministro Irving, y yo creo que es porque somos esa generación, que la generación del sismo nos marcó. Claro. ¿Cómo construir la esperanza, Lenia, desde la justicia? Yo creo que pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Hay cosas que siempre asumimos que podían hacerse desde un gobierno
sobre todo las políticas públicas, la redistribución de riqueza a través sobre todo de la recaudación de impuestos y la disposición de política social. eh, pero yo creo que muy recientemente visualizamos la importancia del Poder Judicial, que mucha gente, sobre todo los abogados, por nuestra propia formación asumíamos que son poderes neutros, que están para ejercer la técnica Ujú. y que a la hora de resolver una sentencia no hacen más que instrumentalizar una ley. Nosotros, bueno, en el ejercicio del derecho uno siempre va viendo que eso es falso, que el derecho mismo no es neutro y que las personas juzgadoras, jueces, juezas, siempre tienen alternativas y que pueden optar por un camino o pueden optar por otro. Pueden optar por darle la razón al privilegiado o pueden optar por darle la razón a la persona desvalida. No todas las leyes lo permiten porque hay leyes muy claras de a quién debe dársele la razón y aún así hay quien tuerce ese esfuerzo y lo lleva a darle la razón a la parte contraria. Entonces, yo creo que el ejercicio de la justicia individual tiene justamente o tiene de manera precisa esa posibilidad de mostrar eh, en el ejemplo que puede hacerse, puede mejorarse y puede pronunciarse la justicia en favor de la parte que necesita al Estado, porque el Poder Judicial también es parte del Estado y las sentencias también son una forma de apoyar a las personas. Entonces, yo creo que cuando uno ve este tipo de disyuntivas, pues tenemos muy claramente algunos, pues la opción, ¿verdad? Y sabemos a quién debemos darle la razón. Yo pienso que eso es algo que podemos hacer permanentemente, pero además, pues desde la Corte tenemos una facultad muy fuerte que es el sentar criterios que están obligados a seguir todas las personas juzgadoras del país, de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial de la Federación. Entonces tenemos que le decimos a los jueces cómo deben interpretar un artículo determinado cuando tiene ambigüedades Claro. y también es otra oportunidad para que quede claro pues el sentido de la ley, para que no se tuerza y para que le dé el máximo apoyo a quien socialmente lo requiere. Pues estamos aquí en la escucha en pleno platicando con la ministra Lenia Batres Guadarrama. Vamos a un corte. Estamos aquí en la escucha en pleno. Y seguimos aquí en la escucha en pleno platicando con la ministra Lenia Batres Guadarrama acerca de su trabajo, también un poco acerca de tus experiencias de vida, las motivaciones que te han llevado hasta donde estás. Hoy vienes también de una audiencia pública que creo que es un hito en la historia del Poder Judicial, porque lograron reunir a un montón de personas para hablar sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. ¿Qué significa para ti abrir este espectro de un espacio que pareciera en algún momento de la historia cerradísimo? Sí, no, hombre, maravilloso. Yo, fíjate que ya había habido audiencias públicas antes. Nosotros tenemos conocimiento de dos momentos. Uno es cuando se presentan cientos de amparos y después se vuelven miles contra la reforma de la ley del ISSSTE, que tiene una amplísima inconformidad de los trabajadores al servicio del Estado y presentan muchísimos amparos. Se tienen que crear de hecho, juzgados supernumerarios para atender esos amparos, todo para que al final los desecharan y no se le diera la razón a los trabajadores. Sin embargo, pues tuvieron que armar audiencias para ayudar a que fuera más rápida o más rápido el desenvolvimiento de estos juicios, el desahogo de audiencias lo hicieron colectivamente
Y otro momento en el que también hay hay audiencia pública es en el momento en el que se discute sobre el aborto, sobre la interrupción legal del embarazo. Es otro momento interesante. La Corte ahí lo que hace es citar a expertos y escucha a los expertos, sobre todo científicos, para saber su opinión al respecto. Bueno, en este caso no venimos de la inconformidad de un caso en particular, ni tampoco venimos de la necesidad de oír a las personas ilustradas sobre un tema determinado. Nosotros fuimos los que acordamos una regla general, un acuerdo específico sobre la realización de audiencias públicas. Es un acuerdo permanente porque desde que empezó la Corte estamos justamente visualizando que vamos a tener este ejercicio de manera permanente. El primer ejercicio se da porque empiezan a llegar solicitudes, de hecho muy rápido, porque resolvimos el martes 7 de octubre una acción de inconstitucionalidad, la 182/2024, sobre De Chihuahua, de Michoacán, de Michoacán. sobre legislación de Michoacán, que tenía relación con las visitas que debería hacer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán a orfanatos y a otros lugares, bueno, a psiquiátricos, y por esa razón la propia comisión pide que se invalide esa reforma porque no fue consultada con las personas con discapacidad. Entonces nos permite discutir un tema viejo, un tema pues que ha sido cuestionado, y es esta invalidez automática que asumió la Corte anterior cuando se presentaran justamente leyes o demandas en las que se demandara la invalidez porque no había sido consultada, en este caso, con personas con discapacidad. Y pues estamos discutiendo, empezamos una discusión, y en esa discusión que votamos en el día 7, la Corte acuerda abandonar ese criterio. Entonces acuerda que ya no habrá invalidez automática, pero no acordamos un criterio sustituto. Entonces nos vamos a pensar el criterio sustituto, y en lo que estamos pensando que sería justamente la semana pasada ya discutir el criterio, empiezan a llegar opiniones y solicitudes, no de audiencia pública, sino de audiencia específica de alguna organización de personas con discapacidad. Empiezan a llegar a la Corte y yo me siento con ellos porque soy la ponente de ese tema. Me siento con 25 organizaciones, veo que no se agota el diálogo ahí, y parte de lo que me piden es que se posponga y se escuche a otras organizaciones del país. Y entonces, pues proponemos en la reunión del Pleno de ese día que se posponga la discusión, que retomemos esta petición y que hagamos una reunión más amplia. El ministro Hugo propone estrenar la audiencia pública con este tema. Lo aprobamos por unanimidad y pues estamos en esta audiencia. Es un ejercicio fantástico. Lo que hoy nos manifestaron, pues 34 personas estaban enlistadas, no todas vinieron, pero casi todas nos manifestaron puntos de vista muy distintos, muy interesantes, en algunos casos totalmente adversos a la propuesta que estamos haciendo, que además a mí me ha ilustrado, por supuesto, muchísimo. Yo creo que a todos los ministros, este sentir que tienen las personas con discapacidad de que permanentemente son, digamos que desviadas o mal interpretados los derechos que les corresponde incluso legislar a los congresos locales, al Congreso de la Unión, y ponen ejemplos varios que yo creo que son perfectamente justificables, de que no se ha recogido lo que ellos hubieran querido porque simplemente ni siquiera
citó, se les escuchó, se les llamó para saber su opinión. Entonces, creo que en ese sentido, pues es absolutamente legítimo, válido, y yo creo que estamos obligados a hacer un esfuerzo para no dejar en estado de desprotección justamente la instrumentalización de derechos. En realidad nos está ayudando también a puntualizar nuestro tema, porque tampoco es que estuviéramos pensando que no debería hacerse nunca la consulta, más bien partimos todos los ministros que es un derecho absoluto, indiscutible, que tienen las personas con discapacidad a ser consultadas en actos de gobierno, que les llamamos administrativos, o en actos legislativos, que son las leyes que les pudieran afectar. Entonces es un derecho absoluto. Sin embargo, la Corte anterior llegó a cometer excesos, como que invalidaba frases tales como está prohibida la discriminación a personas con discapacidad, o frases como todos los partidos políticos están obligados a tener candidaturas de personas con discapacidad, cuando estos pues, son contenidos de nuestra Constitución o de la Convención, en el segundo caso, de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, no están sometidos a consulta, no son sometibles a consulta porque están ya establecidos en nuestra Constitución o en la Convención, que no están disponibles al criterio de la Corte, no los podemos invalidar. Entonces, cuando se trasladan a una ley, pues es absurdo que los queramos invalidar porque es una reproducción automática. Esos excesos yo creo que eran parte de un discurso demagógico Ujú. de la Corte anterior, de decir, sí, sin ustedes nada, con todo y sus derechos, Claro. hasta llevándonos sus derechos entre los pies, como si no tuvieran capacidad de discernir esa diferencia, aun y cuando la propia convención establece que el Estado está obligado a garantizar los derechos que ya existen para las personas con discapacidad, que el derecho a la consulta no tiene por qué tocar esos derechos preexistentes. Claro. Y claro, la convención no dice ni siquiera si están en convenciones, si está en la constitución de los países que suscribieron la convención, sino simplemente parte de un reconocimiento preexistente de derechos, lo cual no fue respetado. En realidad ese era, y esa ha sido la litis que particularmente creo que quienes hemos y quienes votamos por este criterio de abandonar una invalidez absoluta, pues hemos tenido. De todas formas, nos ayuda mucho estar escuchando los temas concretos, las dificultades concretas, las leyes que ellos hubieran pensado que se podían legislar de otra forma, porque nos obliga a dejar asentado en cualquier criterio que tomemos, pues justamente esta parte de la obligatoriedad de realizar consultas sí o sí en toda esa instrumentación. Hablábamos, cuando acordábamos esta entrevista, Lenia, de la percepción que se tiene de las ministras y los ministros hasta hace no tanto, como dioses del Olimpo. ¿Qué opinión te merece esto? Que yo creo que le cuesta todavía a algunos que andan, no les gusta ver a los ministros de a pie, ver ministros tocando piso, siendo pueblo, viendo realidades, quisieran seguirnos viendo con discursos grandilocuentes, absolutamente ajenos a los derechos, a la realidad y a la vida material de la gente. Hay abogados que les gusta mucho eso, pero yo creo que es una deformación muy fea que tiene nuestra profesión, que en realidad es perfecta para esconder la oscuridad de actos pues indebidos, de la posibilidad de que tuerzan la ley algunas personas juzgadoras o los propios abogados. Yo creo que a mí me encanta tener la posibilidad de diálogo en esta corte.
Ya no solamente no somos de cartón, sino que además nos comunicamos. Yo no sé, claro, seguro que nadie veía las sesiones del pleno antes, quizá por algún tipo de curiosidad, o algunos abogados, abogadas, pero Una quien cuestión de obligatoria, ¿no? Que se estaba por una discutiendo algo. tarea, Claro. o por un interés en un tema específico, puede ser. Bueno, eran sesiones en las que no nos oíamos. Cada ministro tenía un monólogo del que no se salía, no importaba si el de enfrente decía lo contrario, no había intercambio no nos escuchábamos, no teníamos por qué contestarle al otro, sino que nuestra misión era simplemente dejar constancia que pensábamos tal cosa. Bueno, yo asumí absolutamente eso, como siempre perdí las votaciones, me sentaba, posicionaba, nadie me hacía caso, votaban como si no hubiéramos dicho nada, y por supuesto la corte no se inmutaba y la incomodidad de escuchar opiniones adversas no les incomodaba. Bueno, ahora hay diálogo, eso es para mí maravilloso, nos escuchamos, nos contestamos, nos contraargumentamos. Por supuesto, eso a lo mejor no es tan amable ni tan glamuroso como le gustaría al discurso vacío del derecho, que no tiene ningún compromiso con nada ni con nadie, sino que cree, porque hay abogados que creen que el derecho sirve para la causa que se les ocurra. Yo creo que por supuesto que no les gusta. Y los vemos todavía quejándose, se quejaron de la reforma judicial y hoy en día no les gusta mirar ministros de carne y hueso. Yo creo que es lo mejor que le está pasando a la Corte, es la primera parte de la transformación porque alcanzamos a ver la vida real, pisamos tierra y ojalá nunca dejemos de pisarla, porque también siempre está el riesgo de que alguien empiece a treparse en sus escalones. Creo que este es un reto muy importante de un proceso de elección popular, en este caso, que es de donde provenimos. Claro. Pero me parece fantástico que ya haya diálogo y que estemos hablando en español y no en lenguaje. En ese dialecto de los abogados que tú le llamas abogañol. Exactamente, que solo los abogados entienden. No, que estemos pudiendo hablar en términos coloquiales también el derecho, porque pues el derecho es para la gente, no es para los abogados. Me quedo con esa frase. Estamos aquí en la escucha en pleno con la ministra Lenia Batres Guadarrama, bueno, platicando un poco de todo, de los oficios de aquellos que imparten justicia, también un poco de su vida. La escucha en pleno. Seguimos aquí en la escucha en pleno, platicando con la ministra Lenia Batres Guadarrama, platicando un poquito de todo. Yo te había prometido que te iba a preguntar cosas más personales, pero maravillosamente también se impone esta suerte de diálogo con respecto de tu oficio y la traducción de ese oficio al lenguaje ciudadano. Yo creo que es muy importante esto que estamos haciendo, nos interesa muchísimo, pero pasando ya los temas personales. Yo quisiera preguntarte, me parece que el propio oficio de los que ejercen el derecho y la justicia, eh, pues es un mundo, no sé, de hombres quizá, me parece que muchas mujeres han tenido que batallar, no solo en esto, sino en muchos otros oficios y profesiones, con el machismo y la misoginia. ¿Cómo te ha ido a ti en ese sentido? Bueno, yo me he desenvuelto en el ámbito público mucho tiempo en los gobiernos. He sido parte de gobiernos delegacionales, ahora alcaldías en la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal. Trabajé también en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. Ahí también trabajé varios años, más de una década. Em,
y en ese ámbito quizá haya resentido menos el machismo. ¿Cuándo lo he resentido? Lo he resentido en momentos determinados, donde hay, por ejemplo, la posibilidad de escuchar puntos de vista definitorios de temas. Sí, sí me ha tocado más de una vez, por supuesto, pelear el espacio, hacerme oír. A veces las mujeres somos invisibles y entonces hay que hablar fuerte, Claro. hay que llamar la atención, hay que defender puntos y hacerlo pues con la mayor claridad posible. Se nos exige mucho a las mujeres porque si titubeamos, uy, se nos viene la descalificación encima, y queda desvalorizado lo que queríamos explicar, defender e impulsar. Entonces tenemos que ser muy consistentes y bueno, pues nos toca prepararnos, nos toca, pues nos toca aprender a hacer, a trabajar y a hablar en ese lenguaje, yo no diría masculino, pero en el que los hombres se mueven desde siempre mucho mejor. Claro. Las mujeres tenemos que irlo aprendiendo y bueno, pues finalmente nos volvemos ejecutivas cuando pues este tipo de labores lo exigen y además pues tenemos que terminar de naturalizar que aquí estamos. Hay algo que los psicólogos llaman síndrome de impostor, le llaman. El síndrome del impostor, sí. Sí, sí que tiene que ver con la baja autoestima cuando uno ocupa alguna responsabilidad y se siente que no está donde debería estar. Yo creo que a las mujeres nos pasa más seguido. Y a mí me pasó mucho tiempo hasta que tuve, bueno, pues para empezar, la preparación académica mayor a la de otros para no ser cuestionada. Aún así me siguen cuestionando hasta esas preparaciones. Bueno, me ha tocado pues eso, pues demostrar como creo que le toca a todas las mujeres que van ocupando responsabilidades. Nos hacen dudar de nuestra competencia y entonces pues tenemos que asentarla. Y pues es una historia, yo creo que no es mía, no es única, no es excepcional y es de las mujeres del siglo XX y XXI seguramente. Eh, ¿Qué es lo más, de toda la vida que seguramente has tenido que, sacrificar, no? Eh, ¿Cuáles son los sacrificios que has tenido que hacer para llegar acá? Sacrificios, no, oye, creo que no, fíjate que yo tengo una, quizá nadie me lo va a creer, pero soy muy modesta. Y digo, nadie me lo va a creer porque, pues, ¿qué ministro puede o ministra puede ser modesta, verdad? Se parte de que uno busca las responsabilidades y está justamente por eso. No soy modesta y soy trabajadora. Soy, fanáticamente trabajadora. Y cuando asumo responsabilidades, las asumo con mucha entrega, y esa parte, y las defiendo además, defiendo los temas, defiendo la función que voy desempeñando, defiendo también pues que no se nos haga menos, y como me ha tocado estar justamente en labores administrativas que son muy competitivas, pues voy finalmente abriendo espacio, abriéndome brecha en estas labores, y termina en realidad siendo una consecuencia el que esté acá. Em, Trabaja uno temas, los trabaja fuertemente y entonces nos volvemos candidateables, en este caso para esta responsabilidad. Más que buscarlo voluntariamente. Entonces va siendo consecuencia pues de la necedad de trabajar en estos temas. Entonces, de ahí que el sacrificio propiamente dicho
No, más bien me ha costado trabajo en varios momentos de la vida que me ha sido muy frustrante, pues dar a entender, explicar los contextos, los temas, empujar, se quedan en el camino muchas ideas, se queda uno hablando solo muchas veces, no logramos convencer en muchas ocasiones. Hay temas que a mí se me quedaron, fíjate que además de estudiar derecho, estudié urbanismo, estudios de la ciudad, eh, en el que me concentré mucho en un urbanismo social. Entonces, al mismo tiempo que soy abogada, que soy además penalista, ahora constitucionalista ya con un doctorado avanzado, al mismo tiempo pues soy urbanista de maestría y doctorado y me gustó mucho estudiar esta parte de las ciudades y me entusiasmé y me puse a crear muchas propuestas que se quedaron porque pues no hubo quien las escuchara. Un día voy a seguir picando piedra porque es bien importante lo que pasa en las ciudades en términos de desigualdad social Eh, en el uso de los bienes públicos, que es una gran ciudad que nos cuesta a muchas generaciones construir y que no terminamos de disfrutar todos. Ese es un tema pendiente. claro. No, pues la vivienda digna, Vivienda, por o sea, supuesto. es un tema ahora que estamos justo hablando de ciudades y las gentrificaciones en muchas ciudades del mundo, es un tema, la vivienda digna, ¿no? Es un gran tema. Entonces, ojalá, yo hice por ahí algún, incluso hasta un plan de vivienda con una idea novedosa. En fin, ojalá haya posibilidades después de eso, de que lo que uno va creando, va haciendo, pues sirva, fructifique y que pues no nos quedemos solos hablando en el desierto, porque pues eso pasa, más que sacrificios, Mm. porque en realidad, pues es una. Más que sacrificios, hablamos de frustraciones, entonces. Sí, claro, exactamente, exactamente, porque finalmente, eh, pues uno se enrola en esto y no, nadie nos, manda, ¿verdad? No, Pues escogemos este camino. así es. No, fíjate que afortunadamente me di tiempo para ser mamá, quise no sacrificar ese tiempo y entonces por eso no veo que haya sacrificado ese que ha sido mi otro gran compromiso de vida. Entonces por eso no siento sacrificio, al contrario, este, no deja de ser una enorme, este, eh, pues no privilegio, pero sí una enorme oportunidad el estar aquí y ahora en esta corte. ¿Cómo me voy a sentir sacrificada? Al contrario, pues es gran momento en el que afortunadamente nos toca vivir, porque ¿Te además lo la vida imaginabas? es así. ¿Te lo No para imaginabas? O nada, sea, tú, nunca, una mujer que viene de la nunca. izquierda, está en la Suprema Corte. Tenemos una mujer presidenta, tenemos un ministro presidente indígena mixteco. Eso me parece que es absolutamente novedosísimo y además que habla de del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. No, por supuesto que no me lo imaginaba. No me imaginaba, es más, y tiene que ver con la corte anterior también. No me imaginaba que parte de la disputa del poder iba a darse en la corte. Y desafortunadamente así sucedió, porque no debería ser la disputa del poder, sino la disputa de los derechos, de la interpretación jurídica, y desafortunadamente se trasladó la disputa para acá. La corte anterior fue la corte más facciosa, por lo menos que se haya tenido conocimiento, porque también había mucha secrecía en los actos de las cortes anteriores, pero esta anterior fue de una capacidad facciosa, si no partidista en términos de un partido político, sí partidista en términos de tomar opción y además apuntalar fuerzas políticas específicas. Eh,
pegarle a fuerzas políticas específicas, atentar o buscar atentar contra proyectos políticos específicos. Esa fue también pues parte de la exigencia de esta transformación. Y por supuesto que no nos imaginamos tampoco pues todo el proceso neoliberal, nunca nos imaginamos que llegara a ser tan cruento, tan excluyente del pueblo mexicano. Y pues finalmente llegamos, pues sí, pues toda una generación que venimos empujando este movimiento y por supuesto que en ese empuje pues hay instituciones fundamentales del Estado y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Yo te decía que te iba a preguntar de música y de libros. De Sí, las artes, ¿cuál es tu favorita? ¿Tu arte favorito, cuál es? todas, me gusta mucho la literatura. Yo creo que si alguna vez pensé en dedicarme a algo distinto de lo que hago actualmente, pues es a la literatura. Es me encanta y algún tiempo y hasta pensé que iba a estudiar para ser escritora o algo parecido. No, pues se acabó mi mundo de novelas y de y pues ya hasta poco tiempo me da para llegar a leer alguna novela, no, casi no leo ya, leo pura cosa de derecho. ¿Cuántas horas al día trabajas, Lenia? No, pues un montón. Mira, hay días que en general, pues estamos aquí empezando ahorita las sesiones a las 9 de la mañana, nos vamos casi diario a las 8 o 9 de la noche, a veces más tarde. Por supuesto, pues estamos trabajando casi en horario continuo. Este, esas son las horas que trabajo. A veces me levanto más temprano porque para poder ver algún asunto incluso hasta con mi propio equipo, para que nos dé tiempo ahorita que vamos a tener estas audiencias. Bueno, ya vi mis temas de mañana, pero a veces tenemos que reunirnos a las 7 de la mañana para ver lo de la sesión de las 9 de la mañana, estar eh, enrutada en mis proyectos y en la tarde seguimos viendo los asuntos. Tenemos sesiones, ya esta corte ha tenido sesiones de 30 y tantos asuntos que son listas muy fuertes y bueno, nos toca no solamente presentar nuestros proyectos de sentencia, sino además discutir y votar los de los demás. Entonces no puede uno no estudiarlos y pues implica un esfuerzo considerable del equipo y por supuesto pues de cada uno de los ministros. De esos tiempos en los cuales tenías tiempo de lectura, ¿tienes algún autor favorito? Pues sí, bueno, me gustan muchos, a lo mejor Autora. algunos no se merecen que los mencione. Ok. No, me han gustado muchos autores. En general, mucho tiempo fue mi favorito, pues, Dostoyevsky por su gravedad. Uy, Otros tiempos me gustó. Luego pasa eso que me pongo a leer y me sigo con los autores y por supuesto a García Márquez lo leí, fue de mis primeros autores favoritos. Me leí todos sus libros qué hasta maravilla. que los agoté y luego me seguí con su antagónico Vargas Llosa y me leí, bueno, me seguí hasta los últimos, yo creo que he leído casi todos, si no toda su obra. Me gustan mucho los autores latinoamericanos, por supuesto. Me gustó mucho este autor de la India, también de literatura mágica, Salman Rushdie. Sí, sí. Eh, Bueno, ¿qué me, autores has citado, eh? me gusta, bueno, me gustó mucho Oriana Fallaci, aunque solo leí un libro por el prejuicio que después me dio saber que había cambiado de signo político, pero me leí una extraordinaria novela, yo creo que es de las mejores, Un hombre, es una extraordinaria novela fantástica. Eh, pues, ¿qué te Qué digo? Me maravilla. encanta Enrique Serna. ¿Sabes quién me gusta muchísimo que he disfrutado de lo que más he disfrutado? Martín Luis Guzmán.
Uy, el águila y la serpiente, qué extraordinario libro de crónica, delicioso. Bueno, por supuesto, y hay que decirlo, me leí todos los cuentos de Paco Ignacio Taibo Claro. y sus Uy, cuentos tiene cosas increíbles. Sí, claro. detectivescos y Que ahora lo hicieron serie de televisión. así, sí. Y por supuesto también hasta algunos cuentos infantiles como aquella, en mi tiempo yo creo que toda mi generación, incluso más joven, leímos La historia interminable, Uy, Momo, excelente. Uy, el ponche de los deseos. Wow, precioso, sí. precioso. Pues qué maravilla. Me encantaba, por eso disfruté mucho en su momento la literatura. Y claro, pues llega un momento en que tiene uno que ser serio Tiene uno que convertirse en adulto. y leer de derecho. Lenia, muchísimas gracias. Un Gracias por placer, Mardonio. acompañarnos, ¿no? Pues nosotros aquí en una sesión más de la Escucha en Pleno. Hoy nos tocó la ministra Lenia Batres Guadarrama. Nos vemos a la próxima, la Escucha en Pleno. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.